El ser humano, si comprendiera cómo funciona la naturaleza de la mente, de las emociones, cómo funciona la vida, etcétera, el mundo y tal, sería suficiente, porque así comprenderíamos a los demás, ¿no? Nos comprenderíamos a nosotros mismos, porque somos seres humanos, ¿no? Entonces, más que qué me pasa a mí, ¿qué le pasa al ser humano? Porque para mí, personalmente, el momento en el que estoy viviendo aquí, ahora, en este espacio con vosotros, es lo más importante que está sucediendo ahora mismo, ¿no? Y entonces le doy mucho valor. Y creo que una de las primeras cosas que me gustaría haber comprendido hace mucho es descubrir el valor que existe si presto atención a mi propia vida y a lo que existe conmigo. Las emociones no pueden ser un problema más cuando me siento mal, ¿no? Entenderlas, gestionarlas, que sería mejor comprenderlas, porque es un suceso natural que ocurre en nuestra mente y obviamente que se refleja en el cuerpo, etc. Pero es un suceso natural provocado por una causa, ¿vale? La causa son los juicios que hacemos de valor sobre las cosas y las situaciones de la vida. Y en base a eso, nuestro cuerpo refleja, reacciona por esas creencias, por esos juicios y reacciona de una manera, con una intensidad, con otra, ¿vale? Pero no creo que haya que atarlas, gestionarlas, controlarlas, sino que descubrir su naturaleza. Y para eso no tengo que bloquearlas, tengo que observarlas. De hecho, ¿cómo hacemos para aprender cualquier cosa en la vida? La miramos por todos los ángulos posibles, vemos todas las perspectivas posibles, nos relacionamos con eso mismo y sobre todo dejamos que eso, que en el fondo es un suceso de la vida, se manifieste con su libertad. Si sabemos leer entre líneas, en mi día a día, cómo voy aprendiendo de lo que va mi cuerpo, mi mente reaccionando sobre las cosas que vivo, que es la meditación. La meditación no como la práctica de estar en silencio, quieto, etcétera, que es la que a priori nos dicen los medios, los libros, etcétera, sino la atención desde que me levanto por la mañana hasta que me duermo, a lo largo de todo el día, la atención puesta de mi inteligencia sobre lo que ocurre en mi vida, ¿no? Es la única manera que tengo de aprender qué pasa, ¿no? Entonces, la meditación, personalmente, si tuviera que describirla, sería la observación de la realidad sin juicio, ¿vale? Pero sé que, dicho así, parece como muy sencillo, y si queremos ir al día a día, a la práctica cotidiana, pues oye, es casi a veces acordarme de que tengo que prestar atención. Pero realmente, si algo verdaderamente nos urge, si somos sinceros, en los momentos en los que sí sentimos la urgencia, la atención está ahí. No quiere decir que vivamos en urgencia, sino que valoremos correctamente si no es verdad que mi vida, desde que me levanto hasta que me acuesto, es un evento de muchísimo más valor que cuando estoy inconsciente y dormido. ¿No nos parece un evento de muchísimo más valor estar despierto y vivo, poder hacer lo que tenga que hacer, que es cuando estoy dormido e inconsciente? Pues simplemente la evidencia de esa belleza me tiene que, por así decirlo, chutar la suficiente pasión como para decir, esto que está sucediendo es importante. Quizá nunca me han educado de esta manera, nunca me han dicho que tengo que observar mi vida de esta manera, pero, y a lo mejor me he metido como en una especie de raíles de la inercia que lleva toda nuestra cultura del trabajo, de etcétera, de los lunes al... de tal manera que me he olvidado oye, ¿qué es esto que estoy haciendo todo el rato? ¿Qué es? No quiere decir para negar, para destruir, no, para observar, para comprender, para reflexionar, para cuestionar. Y cuestionar no es destruir, cuestionar es colocar cada cosa en su lugar. En el cuestionamiento aprendo. ¿Aprendo qué? ¿Qué cosa es real y qué cosa es ficticia? ¿Quiero entrar en el juego y jugar con lo ficticio? Estás en tu derecho.
Pero si sabes qué cosa es real y qué cosa es ficticia, tú puedes jugar, pero si lo confundes, puedes sufrirlo. Que nosotros entendamos el valor de qué cosas están o han nacido de esta propia cultura y de nuestra forma de vida, y que sepamos, o por lo menos tengamos en nuestro corazón, la certeza de que el ser humano en sí mismo no ha traído esto de natura, sino que ha sido una adquisición, un consenso entre todos los que formamos parte de determinada cultura en considerar que determinadas cosas son importantes. Porque a lo mejor si fuéramos de una tribu, habría determinada etiqueta que no fuera necesaria. Ver que el cuerpo que nosotros tenemos, el ser vivo que es este cuerpo, es ajeno a la cuestión cultural a priori. De nacimiento es ajeno. Podría coger un bebé recién nacido y no sé, nacido en un barrio de Londres y le llevas a una tribu de África, le crías como africano y adquiriría esa estructura psicológica o esa estructura cultural incluso de deseos, de qué es lo que quiere, su sentido de vida, qué quiere lograr, quién quiere llegar a ser. Todo eso está dentro de esa arquitectura psicológica que los pueblos y las culturas contienen, ¿no? Entonces, pero el cuerpo no, el cuerpo es natural, por lo menos al principio y siempre, ¿vale? Entonces jugamos con esa doble, la creación sintética, intelectual, cultural, que ha construido el ser humano a lo largo de los siglos. Eso es creación sintética y por otro lado está nuestra fisicalidad natural, ¿no? Nuestra biología es diferente y a veces se ve o no alterada. Nuestro estrés, por ejemplo, hoy todos diríamos que es lunes, pero ¿realmente para la naturaleza es lunes? Es obvio que no. Esa es un poco la diferencia que una persona inteligente debería tener, prioritaria a la otra. Cuando en una crisis de sentido o de mi inteligencia tiene que estar posicionada en una visión de la realidad. De hecho, si nos damos cuenta, el término madurar de alguna manera está asociado con eso. Quizá un niño aún vive esas fantasías de una manera más empastada. Pero el adulto, el maduro, tiene no que apartar la fantasía, porque puede ser un gran juego, pero sí saber la diferencia. Es lo que siempre se ha llamado tradicionalmente separar el grano de la paja, lo importante de lo superfluo. Yo cuando algo me hace daño, si yo observo de dónde viene y puedo encontrar que que viene de un juicio que yo he hecho de valor sobre lo que me está sucediendo, puedo empezar a ver que efectivamente mi biología está sufriendo de determinados juicios. Porque este momento no es solo importante porque vosotros estáis aquí, sino porque también está este mundo. ¿Qué significa? Que cuando yo me despierto, la vida, el mundo y mi conciencia, que es consciente de la vida y el mundo, suceden a la vez. ¿Y eso qué nos dice? ¿Qué podría decir? Que sucede algo a la vez. O sea, la mente, el mundo y la vida suceden a la vez. Y en ningún momento, ninguno de esos tres puede quitarse de esa fórmula. Aunque diga esto, que puede parecer exótico, ¿por qué es importante que lo diga? Porque tus emociones, tu cuerpo, va a funcionar completamente unido a estas tres cosas. ¿Qué significa? Lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago, en el momento en el que estén divididos, voy a sentir conflicto psicológico, emocional, dolor, sufrimiento. Cuando dejamos de ser coherentes, cuando estamos alienados, cuando estamos divididos. La palabra salud significa algo que está integrado y lo que no es salud es algo que está desintegrado. ¿De qué está desintegrado? Porque hay una distancia entre lo que pienso, entre lo que siento y entre lo que hago. Vosotros mismos hoy no sois iguales que la semana que viene ni de la semana pasada. Y aunque uno no se sienta como perpetuo en un estado emocional, ese sería el mejor síntoma para decir algo no está siendo coherente. Estoy haciendo la fuerza de mantenerme en un estado. Eso significa que tú estás ejerciendo una fuerza para mantener esa estructura, y eso desgasta, cansa. En un sueño, si yo estoy soñando y que voy andando por la calle y cojo un ladrillo, ¿ese ladrillo de qué estaría hecho? Pero me despierto y pienso, ¿de qué está hecho el ladrillo que he soñado? Cualquier científico te diría, bueno, pues de un elemento psíquico, sustancia psíquica, ¿verdad? Pero yo cojo un ladrillo real
Ahora salgo aquí, cojo un ladrillo real y ¿de qué está hecho? ¿Qué me dicen los mismos científicos? Está hecho de una sustancia que podría decirse onírica porque está vacía. No tiene una sustancia, es pura energía, ¿no? No digo que el mundo sea un sueño. Quiero decir que la manifestación de la presencia de estar vivo siempre sucede atada a mente, mundo y vida. No se pueden desatar, ¿vale? Esto nos llevaría filosóficamente a hablar muchas cosas, pero ¿por qué es importante hablarlo en inteligencia emocional? Porque nuestro entendimiento del mundo, nuestro entendimiento de nuestro sentido al estar en el mundo, incide en una de las cosas que perturba más nuestra existencia, que es el miedo, que es la sensación de inseguridad, la sensación de desamparo, la sensación de estar solo en este mundo, de la sensación de que ante esta evidente inmensidad que es el cosmos, una montaña, un océano, mi ser siente miedo en esa observación, ¿no? Se siente separado y siente miedo. Esas ideas fundamentales, o sea, esas cuestiones fundamentales como el miedo, va a ser la columna vertebral de la manifestación de las emociones que me hacen daño. Entonces, por eso es fundamental que hablar sobre qué pienso del mundo para comprender las emociones, porque es que están unidas. No hablamos de filosofía y luego hablamos de emociones. Todo de lo que se habla en la vida está implicado en todo de lo que se habla en la vida. ¿Por qué? Porque mente, mundo y vida están unidos. No, aquí estamos hablando de lo que me hace sufrir por la mañana cuando voy al trabajo y no me gusta. Tiene que ver con lo que pienso del mundo. Y si yo solo quiero controlar las emociones, pero no cuestionar lo que pienso del mundo, voy a estar toda la vida tratando de aguantar las emociones. Si yo nunca voy a cuestionar lo que pienso del miedo a la muerte, por ejemplo, siempre voy a ser esclavo de eso que no miro. ¿Yo cómo hago consciente lo inconsciente? Yo no puedo ir al inconsciente a obligarle a que hable, porque ¿dónde está el inconsciente? Por eso mismo es inconsciente, ¿no? Pero sí puedo prestar atención desde que me levanto por la mañana, porque el inconsciente va a hablar. ¿Cómo? Porque va a ser las reacciones que yo vaya a tener en la relación con la gente. Entonces, cuando cuando de repente llegue el trabajo y llegue uno nuevo y ese nuevo perturbe y me haga reaccionar, si yo estoy atento a cómo reacciono, estoy viendo que había en mi inconsciente que está saliendo, ¿eh? Pero yo no puedo irme a meditar y a pensarlo, tratar hacerlo, porque sería mi pensamiento, sería mi consciente dando vueltas, imaginando personajes dentro de mí. Pero cuando yo reacciono, automáticamente los automatismos son las cosas inconscientes. Entonces, ¿qué mejor herramienta para descubrir el inconsciente que el día a día? Además es que ante el miedo que le da a la gente el inconsciente, porque lo considera como una especie de monstruo gigante, el inconsciente se me va a revelar trocito a trocito, que significa segundo a segundo, minuto a minuto, reacción a relación, a relación, a relación. Y un elefante me le como a trocitos. Si me dan un pedacito así y mañana otro, me lo acabo comiendo. Claro, podríais decir, joder, claro, pero descubrir el inconsciente a lo largo de una vida a lo mejor es algo imposible, ¿no? Pero bueno, tiene atajos el inconsciente, sí. Los seres humanos, conocer que nos vamos a morir es una de las causas por las que nuestra psique comienza a estructurarse. Frente a esa amenaza, por supervivencia de la propia vida natural, empieza a generarse, oye, una especie de fortaleza o fuerza, ¿no? Obviamente, la muerte, que es la terminación, pues eso está en constante enfrentamiento, está siempre como el enemigo a las puertas, ¿no? Entonces, yo no, en ningún caso digo, coge, no te preguntes o no mires la muerte, déjalo en el inconsciente para que no te estés perturbando todos los días, ¿no? No, yo digo, no, sácalo. ¿Qué conoces de la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Quién muere? ¿Cómo es toda esa descripción que hace nuestra cultura sobre la muerte? ¿Qué pienso yo realmente sobre lo que me han contado de la muerte? Sácalo, porque todo aquello que uno no se cuestiona permanece como en una especie de pequeña mezcolanza no bien afilada. Hasta que no haga eso, va a estar siempre ahí como un monstruo abstracto, que es peor, empujando como una fuerza
que hasta que tú no miras ahí, va a estar influyendo. No significa que nosotros tengamos que ir a buscar nuestras problemáticas internas, ¿vale? Pero a la hora de cuestionar la cultura y los paradigmas de la cultura dominante donde nosotros estamos y en la que nos hemos educado, estamos ya viendo realmente el origen de esas problemáticas comunes entre todos. Nuestra psicología a veces, por ejemplo, cuando sueña o cuando sufre o cuando le importan determinadas cosas o cuando se siente amenazado por determinadas cosas, son por esos arquetipos culturales, que son la representación de unos paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Las creencias fundamentales que sustentan la estructura psicológica de una cultura. ¿Qué cosa es cierta, qué no? Entonces, hasta que yo, que he llegado a la edad adulta y no me he cuestionado nada, pero he sufrido a lo largo de mi vida muchas cosas, a lo mejor mi inteligencia hay un día que dice, hay algo que no cuadra, que me chirría. A ver, aquí hay algo que entender, porque no puede ser que me tire toda la vida sufriendo por determinadas cosas. Si no cuestiono los paradigmas donde mis creencias han nacido o han florecido, entonces no podría hacer nada. Por ejemplo, si una persona madura determinada cosa, no tiene que enfrentarse a ella de nuevo. Bueno, está comprendida. ¿Creéis que tiene algo que ver las guerras que hay con, oye, qué tipo de autoestima tengo? Porque si hemos dicho que el mundo está unido a la vida y a la mente, las emociones que llevan a los que se están matando entre ellos, tirándose bombas unos a otros, son emociones que nosotros, a lo mejor en otra intensidad, vivimos en el día. No significa que porque yo comprenda determinadas cosas se vayan a acabar las guerras, pero si yo no las comprendo, va a pesar, voy a ser peso, ¿verdad? Si yo no las comprendo, voy a reaccionar quizá haciendo un daño que no debería. Y entonces sí alimento la parte del mundo que continúa en conflicto. Si yo no llego a un acuerdo con las personas que tengo al lado, ¿cómo van a llegar las personas que se tienen a mucha distancia o se creen a mucha distancia entre sí? ¿Cómo puedo pedir yo justicia si yo no soy justo ni conmigo mismo? Comprender significa la idea que tenías antes sobre la naturaleza de algo ha desaparecido, porque has visto la realidad de la cosa misma. Y en sí misma su propia realidad no necesita descripción. Entonces, la existencia propia de la cosa es suficiente para ti. La evidencia de la existencia es suficiente para resolver el problema. Que es posible mirar las cosas de esta manera, no digo a mi manera, sino mirar las cosas como son, pero eso a lo mejor va a conllevar cuestionar determinadas cosas que nos parecían hasta hoy incuestionables. Entonces, el ser humano forma parte de esto. ¿Y qué le influye al ser humano para tener otras opiniones? Le influyen sus vivencias, sus experiencias, sus descripciones, sus culturas, su manera de afrontar esas culturas, su manera de entender esas culturas, la manera en que la han educado, etc. Toda la estructura psicológica única que ha vivido y ha experimentado porque solo él ha vivido esa vida. Entonces, aunque yo vaya por la calle y vayan más personas y todos nos consideremos, imagínate que por esa calle solo van, entre comillas, españoles, pues cada uno tiene su propia experiencia de lo que significa el término España. Aunque para comunicarnos tengamos en consenso determinadas cuestiones que fíjate que se están constantemente cuestionando, variando, etc. ¿Cómo se crean los puntos de vista en los seres humanos? Pues a través de la educación, a través de la cultura, etc. Entonces yo cuando una persona tiene un punto de vista diferente del mío sobre una cuestión política, religiosa, social, familiar, etc., yo tengo que entender que él guarda una opinión única sobre todo lo que ha vivido en su vida, intelectual, en su memoria, que le hace reaccionar, le hace tener unos juicios previos, para no decir la palabra prejuicio porque parece peyorativa, pero no, son juicios previos que le hacen, de alguna manera, relacionarse con los demás. Muchas de ellas las tenemos un poquito más en consenso, pero todas están individualizadas. ¿Por qué? Porque cada persona ha vivido su propia vida. Igual que una gota de lluvia que cae en una montaña y cada gota tiene su propio recorrido por las perfecciones e imperfecciones que hay en la montaña. Entonces, cuando un ser humano entiende que tú tienes su opinión, entiende y veo cómo se ha formado mi opinión, quizá si te quiero, puedo escuchar tu versión de una manera diferente al yo conocer la naturaleza de la creación de mis opiniones y conocer la naturaleza de la creación de tus opiniones.
y la naturaleza de la creación de las opiniones de todos los seres humanos. Entonces, si todos pusiéramos la inteligencia de ese descubrir por delante de las opiniones o del enfrentamiento de las opiniones, quizá, que no lo sé, las cosas serían diferentes. Yo quiero decir una cosa, no es verdad, si somos sinceros, que a lo largo de nuestra vida sencilla y cotidiana de cada uno de nosotros, que no somos ni más ni menos, hemos comprendido un montón de cosas sin esfuerzo. En el sentido sin esfuerzo, porque es que cuando las estaba viviendo me he percatado de cosas evidentes que han hecho que yo sufra una transformación sin darme cuenta diariamente en muchas cosas y que han resuelto cosas que antes me generaban problemáticas. Aquí lo único que digo es que es posible entender o ver ese mecanismo de entender o de comprender, conocerlo. Y entonces, como un agricultor, cuidar mi campo, ojalá florezca. No está en mi mano que florezca, pero yo voy a cuidar mi campo. Mi campo es mi mente, ¿no? Mi vida, mi mente. Entonces, si en mi mente están ocurriendo cosas que me hacen mucho daño, pues yo tendría que ser el primer interesado en trabajarlas. Trabajarlas no para resolverlas, porque es que yo no sé dónde está la solución, o ni siquiera si es necesaria una solución. El ser humano está educado para que cuando tiene un problema buscara una solución, ¿eh? Y parece eso para determinadas cosas prácticas es muy útil, pero para otras a veces evita la observación completa del problema. Oye, el mecanismo de entender está disponible para cualquier ser humano y sucede de manera espontánea, de alguna manera, cuando en mi vida se ha producido la necesidad de mi inteligencia de resolver algo y a veces en la vida cotidiana, a través de las experiencias cotidianas, de un desengaño, de un no sé cuántos, fíjate, un desengaño. La propia palabra ya me está diciendo que es comprender. No he tenido que hacer nada, simplemente ha sucedido un desengaño. Algo que yo consideraba real, no es real. O sea, las convicciones que tienes a lo largo de tu vida, puede que alguna de ellas estén erróneas. Y tú crees que tú estás convencido, no es que es así. Pero tu vida arrastra un dolor. Pues entonces hay convicciones, o sea, certezas que tú tienes de la vida que no son coherentes, no son congruentes, no son reales, son falsas. Y por eso te está haciendo daño. O sea, la vida no te hace daño por venganza. Significa que no estás siendo congruente con lo que es. ¿Por qué? Porque aún mantienes la necesidad de que determinadas verdades sean verdad, pero tú te emperras. ¿Por qué? Porque las utilizas como bastón de seguridad, como protección. Es que necesito que sean verdad. Es que eso me protege. Estoy de acuerdo que hay cosas que puede que al aceptarlas parezca que nos quedamos inmóviles frente a eso. Estoy seguro que la inteligencia de una persona lo suficientemente sensible, atenta, resuelve en ese mismo instante si es necesario hacer o no. La palabra aceptar es un término y como todo término es incompleto, es acotado. ¿Qué quiere decir con esto? Que la palabra aceptación es una cosa, pero, entre comillas, la aceptación es otra. Y la aceptación no está acotada por la palabra aceptación en el que hay que aceptarlo todo. Antes del hablar, normalmente va el pensar. Y antes, hay un lugar, un suceso, antes de verbalizar aquí dentro, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy pensando y pienso hablándome, estoy utilizando unas frases, ¿no? Entre palabra y entre frase y frase, a lo mejor hay un momento en el que no estoy pensando ninguna palabra. Esa es la fuente de donde luego, ¿no? Ese silencio, después piensa y después habla. Ese silencio no son palabras. Con lo cual, esa naturaleza real de quienes somos trata de traducir su relación con las cosas para comunicarse con los demás a través de palabras. Y utiliza la palabra aceptación, oye, para indicar ese sentimiento de estar en paz con aquello que está sucediendo. Pero no significa inmovilidad. La palabra sí, pero la inteligencia que va previa sabe la circunstancia completa. Y entonces su acción, que no reacción, es coherente con lo que está sucediendo y se tiene que defender, se defiende, ¿vale? Pues eso es fundamental a la hora de resolver la diferencia y por qué los seres humanos hemos llegado con nuestra gran inteligencia a construir palabras. Para comunicarnos hemos necesitado este servicio que nos ofrece el cuerpo de poder hablar. El cuerpo es como una empresa que tiene un servicio que es que puede hablar. Por ejemplo, yo te estoy hablando, pero tu oído está en silencio. Tú estás escuchando, pero tu oído está en silencio, porque si tu oído emitiera un ruido, no escucharías.
El oído tiene que estar en silencio. La percepción, todos nuestros sistemas perceptivos están en silencio para recibir. Nuestra mente está en silencio y luego piensa. Y luego emite palabras, pensando, o imágenes. Y es más, hasta nuestra vista. Si yo estoy viendo esto, ¿vale? Este es lo que yo estoy viendo, vosotros. Y yo me giro aquí, ahora estoy viendo esto. Y para yo ver esto, se ha tenido que borrar para ver esto, porque si no estaría mezclado solapado en capas, como en el Photoshop, todo mezclado. Entonces yo iría por la calle con todo solapado, sin que ninguna se barriera, y no tiene que haber un barrido. Para poder recibir, tiene que irse lo recibido. Así, 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 así. ¿Sobre qué? Sobre como una especie de pantalla vacía. Se proyecta la percepción y sale. Yo puedo decir la palabra humano, pero la palabra no es la cosa. Hay una cosa viva, un ser humano vivo, o sea, un animal vivo que está teniendo una experiencia sobre todo su mundo, y yo no puedo decir humano y creer en mi corazón que es lo mismo, la palabra, la herramienta palabra y aquello que está vivo. ¿Por qué nos hace tambalear todo en nuestra vida? Porque no hemos cuestionado. Hemos trabajado, hemos estudiado, hemos vivido, hemos tenido las relaciones, hemos tenido todo. Hemos creído todo el pastel. Pero a la hora de que existen conflictos y problemas, quiero control. ¿Y cómo aprendo? ¿Cómo veo? Primero, mirando. ¿Y qué es mirar? Veo mis reacciones, simplemente. No luego reacciono por segunda vez al darme cuenta de cómo reacciono por primera, queriendo decir, es que ya estoy igual. Esa sería la segunda reacción, un prejuicio sobre mí mismo. No, lo veo. Veo cómo reaccionan los demás. A lo mejor llega mi mujer y empieza a discutirme, y en vez de yo observar, escuchar. ¿Para qué? Para ver el desarrollo de todo. Ese paso, ese punto, como un pasito para atrás, para observar desde ese silencio, ya habríamos hecho así a un curso de inteligencia emocional. ¡Pum! De golpe, sin esfuerzo. Simplemente con que diéramos un paso para atrás y miremos cómo reaccionamos nosotros y cómo reaccionan los demás. Pero solo en la cuestión de cómo reaccionan. No si estoy de acuerdo con sus reacciones o con las mías, sino simplemente viendo qué reaccionan y cómo lo reaccionan. Cómo se origina, cómo viendo su cara que se va enfadando y tal, no sé cuánto, hasta que explota. Todo eso. Bueno, pues ese pasito que vamos hacia atrás. Luego, obviamente, hay que ir en estas clases y en este año al fondo de toda la cuestión. Pero no la cuestión de 4 emociones típicas que nos ven, no. Al fondo de la existencia misma de lo que creemos que es la vida, la muerte, todo eso. Porque eso son las raíces de todo el árbol del dolor. Las raíces están ahí bien enterraditas, pero que afloran con un fruto que es, me duele, o tengo miedo, o no me atrevo, o me enfado, o estoy sufriéndome a mí mismo, todo eso, ¿no? Entonces, todo ese mare magnum son los frutos de ese árbol que si no miras de dónde nace, y es otra cosa, que se puede ver el árbol completo, las raíces y los frutos, a la vez, ¡pum!, de golpe. Y eso sucede en muchos momentos de la vida madurando cosas. Llega un momento en que haces ¡pah! Y ves una cosa y dices, no hace falta que lo vea más. Entendido. Pero ya tú mismo dejas de reaccionar de determinada manera antigua porque lo has comprendido ya y se ha acabado. Y has resuelto eso. No voluntariamente, sino que gracias a que cada día es nuevo, tengo una oportunidad. Pero hay una cosa que esto puede sonar chocante. ¿Qué más da? ¿Por qué? Te voy a explicar. No lo digo cínicamente. Da igual. ¿Por qué? Porque yo no estoy en carrera con nadie, ni siquiera en lo que dicen que es trabajo. Mira, las palabras son las palabras, y las palabras dividen mi vida familiar, mi casa, con mi momento de transporte, que a lo mejor es en el metro, que también es relacionándote con gente, y mi trabajo. Pero la realidad es que no hay separación, porque tú no vives saltando precipicios, tú vives en continuo, está unido. Con lo cual, lo que vives en tu trabajo te lo llevas a casa, y lo que vives en casa te lo llevas al trabajo. No, por mucho que uno quiera, todo va unido. Si ese día has discutido con tu pareja o no, o con un familiar, pero grave, ese día en el trabajo está roto. Entonces, y al revés,
Si en el trabajo muy mal, te lo llevas a casa. ¿Por qué? Porque la vida, como hemos dicho, está unida. Tú no puedes ser de otra manera que lo que estás siendo. Puedes imaginar querer serlo y haber escuchado que otros son o te han dicho que hay métodos y tal y querer imitarlos o adecuarte y tal, pero en realidad es imposible. Tu circunstancia es la que es y hasta que no maduras lo que es, tú no lo vas a poder fingir. Vas a poder fingir, pero no tú vas a saber que te estás engañando. Entonces, como tú no estás en carrera ni en competición con nadie, no vas a llegar ni antes ni después. Es tu carrera, contigo mismo. Es tu propia conversación. Entonces, cuando digo da igual, en realidad el entendimiento no tiene que ser para tener más éxito. No sé lo que es eso. El entendimiento es para entender, no para tener más éxito. Pasa que nuestro ego, que siempre está temeroso y queriendo controlar el futuro, dice, a ver si aprendo ahora algo para que luego me vaya bien. Es que yo no lo sé. Yo sé lo que hay ahora. Y lo que hay ahora es esto. Y esto es lo importante. Si una persona comprendiera lo efímero que es la vida, se daría cuenta de que ya está todo en el momento, que el momento contiene todo lo que necesitas ahí. No me importa si no se da como dicen que se debería dar. No me comparo con otros.